Bienvenidos a todos a esta nueva versión del taller de metodología de la investigación. Vamos a dar inicio a nuestra primera jornada. El día de hoy, por favor, tomar en cuenta que va a haber un formulario de asistencia. Este formulario debe ser llenado al finalizar con la palabra clave que se va a mostrar en pantalla más adelante. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche, hoy sábado 25 de febrero, en nuestras jornadas de taller de metodología de la investigación. A continuación vamos a tener a nuestro primer disertante. Es un gusto presentarles a nuestra primera disertante, que es la doctora Rubí Flores Padilla. Ella cuenta con un amplio conocimiento en el ámbito de la investigación y ella también fue directora del comité editorial de la CIEMET UAGRM durante la gestión 2019. También fue directora de la revista Fonendo, al igual que directora del comité editorial de AWOLSEM durante la gestión 2020. Darle una bienvenida a nuestra querida doctora. Podemos iniciar, doctora, cuando usted guste. Muy buenas noches, bienvenidos al taller de metodología de la investigación. Yo soy la doctora Rubí Flores Padilla y esta noche vamos a abarcar el primer tema, que es metodología sobre tipos de investigación y diseño metodológico. Vamos a avanzar a este tema con unas diapositivas que les voy a ir compartiendo. Como les decía, el tema es tipo de investigación y diseño metodológico. Y para esto vamos a comenzar desde lo más básico. ¿Qué es metodología y qué es investigación? Es necesario entender el concepto de estas dos preguntas. La metodología es la ciencia de las técnicas que se utilizan para indagar y conseguir el resultado de manera eficaz. Y la investigación es el proceso que busca dar resultados a problemas y también implica comprobar una hipótesis. Entonces, ambos juntos serían el grupo de procedimientos racionales empleados para el logro de un objetivo, porque el objetivo de esto es identificar y comprobar los métodos aplicados en la investigación. Acá nosotros como investigadores debemos plantear cuidadosamente el método que va a utilizarse o que va a ser recogido, registrado y también analizado. Tenemos que tener un carácter riguroso al momento de tener los resultados o de tener las variables para poder tener así nuestros objetivos más claros. El diseño metodológico se va a dividir en dos grupos, el cuantitativo y el cualitativo. Son dos grupos principales. Y esta noche vamos a hablar de manera breve y explicar cada uno. Comencemos con el cuantitativo. La palabra cuantitativo proviene del latín quantitas, que vendría a significar el conteo numérico. Permite manejar datos medibles para comprobar los resultados obtenidos. Es decir, que los resultados que vamos a tener, tenemos que expresarlo en números o en gráficos. Aquí es lo principal es manejar estadística. Vamos a explicar el método exploratorio cuantitativo. La palabra exploratorio o la palabra explorar nos da a entender a qué es observar, registrar y descubrir. Entonces, este diseño metodológico se va a usar cuando el tema es nuevo. Va a priorizar el punto de vista de las personas, es flexible y responde a las preguntas qué, por qué y cómo. Nos prepara nos prepara el terreno para tener nuevos estudios y nos va a familiarizar a lo desconocido. Hay que recalcar que al ser un método flexible no va a tener una estructura definida a comparación de otros diseños metodológicos.
Una de las ventajas de este diseño metodológico es que nos ayuda a identificar y a relacionar entre las variantes que nos encontremos. Al ser usado en temas nuevos, no tiene antecedentes. Por eso le sirve al investigador como un método de aproximación a los cálculos. Tengamos en cuenta que todo proceso de investigación comienza con una acción exploratoria. Vamos a continuar con el proceso descriptivo. El objetivo de este proceso es definir, clasificar y dividir. Responde a las preguntas cómo, dónde, cuándo y quién. Permite buscar propiedades, características, comunidad y perfiles de personas de acuerdo a nuestro tema de investigación. El diseño metodológico descriptivo va a basarse en las situaciones y en los acontecimientos. Entonces, para poder cumplir bien el diseño descriptivo. El paso 1 es encuadrar el tema del objetivo o elegir o decidir qué tema vamos a abarcar en nuestra investigación para que podamos ir en orden eligiendo la población que será el objetivo, que es el número 2. El número 3, con este orden nos va a permitir realizar la hipótesis, recolectar toda la información. La recolección de la información en este diseño metodológico se realiza a través de la observación y la toma de datos. Todo esto nos va a permitir ordenar y expresar los datos. Como investigadores, ¿cuál es nuestro rol? Es ser rigurosos al momento de expresar los datos y también debemos de hacerlo de manera objetiva. Esto nos va a permitir disfrutar de una de las ventajas de este diseño metodológico, que es ser mucho más claro, mucho más conciso y mucho más específico, porque vamos a poder recolectar datos más valiosos. Ya. Vamos a continuar con el diseño metodológico cuantitativo explicativo. Las características de este diseño metodológico es buscar determinar los motivos por los cuales sucede un fenómeno. Nos permite obtener una comprensión mucho más acertada y afirmar o refutar las teorías planteadas sobre el tema que vamos a abarcar. Nos va a ayudar a encontrar y explicar las razones de la causa y el efecto. Tenemos un ejemplo acá. En una investigación que intenta determinar cuáles son las causas de la alta capacidad de contagio del virus SARS-CoV-2, es una investigación explicativa. En este caso, la utilidad sería encontrar nuevas formas de disminuir las tasas de contagio. En el proceso de este diseño metodológico, podemos obtener una comprensión más acertada y la calidad de los resultados podemos usarlo como base. Mediante todo este proceso vamos a poder tener mucho más claro la hipótesis del tema que nos vamos a enfocar. Ya. Vamos a seguir con el diseño cuantitativo experimental. El enfoque de este diseño es explicar la realidad y relacionarla con otros conceptos. Se considera principal por lo que debe de ser claro. Y como investigadores, al usar este diseño metodológico, tenemos que interrelacionarlo con otros conceptos. La ventaja es que como investigadores tenemos el control sobre las variables. En este diseño metodológico
vamos a encontrar tres fases o tres formas, que son el preexperimental, el experimental verdadero y el diseño cuasi experimental. El primero, el preexperimental, es la forma más simple porque nos va a ayudar a comprender si es necesario llevar a cabo las investigaciones o a saber cuál es el siguiente paso, qué decisiones vamos a tomar como investigadores. Ya el experimental verdadero es mucho más preciso, ya tenemos un grupo de control, tenemos variables y tenemos ya un camino más claro de cómo distribuir estos grupos de control. Y el cuasi experimental, como la palabra dice cuasi, es igual a semejanza, él se diferencia del experimental verdadero porque ya vamos a tener un grupo más acertado, un grupo de control más asignado. En este diseño vamos a crear dos grupos, uno de control y el otro experimental. Las variables del primero, las variables del grupo de control, no se van a modificar, pero las variables del grupo experimental sí. Entonces vamos a llamar independientes a las variables que sí se manipulan. Y vamos a llamar dependientes al grupo donde no se manipulan las variables, porque ya que van a ser dependientes, ya que se ven afectadas de toda la manipulación que pueda tener el otro grupo. Por ejemplo, en este ejemplo de diseño metodológico experimental, vamos a leerlo. Dormir mal genera problemas de pareja. Un estudio hecho en la Universidad de California por la psicóloga Amy Gordon aseguró que dormir mal produce actitudes egoístas, además de una visión negativa de la realidad. Todo esto, según el estudio, podría desencadenar inconvenientes en las parejas. Para llegar a esta conclusión, se recogieron datos de 60 parejas entre 18 y 56 años, a las que se les consultó sobre sus sentimientos hacia sus respectivas parejas y sobre las maneras en las que resolvían sus problemas cotidianos. De acuerdo a la investigación, quienes decían tener inconvenientes para dormir expresaron menor aprecio y reconocimiento hacia sus pares, además de ser más desconsiderados que aquellos sin problemas de sueño. Continuando con el grupo cualitativo, este método se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde las perspectivas de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Esto lo escribió Hernández en 2014. Es un método que se usa para recopilar datos. Los resultados no son numéricos y se usa cuando se necesita obtener información sobre opiniones o datos, según la investigación que llevamos a cabo. Todo método cualitativo nos va a ayudar a recoger discursos completos sobre algún terreno específico, sobre algún tema o área del que vamos a investigar. La investigación cualitativa basada en la observación también puede utilizarse para recopilar e interpretar la información sobre el comportamiento, las opiniones y las respuestas abiertas. No aportan datos concretos, pueden utilizar económicos, sociales y científicos. Se clasifica según el número de valores permitidos. Sin embargo, a veces permite hacer un pedido, pero es numérico.
investigador detecta variables, relaciones, estados como participantes activos y el foco o problema puede cambiar constantemente y esto le permite involucrar más la creatividad del investigador. Va a responder las preguntas por qué, cómo y en qué circunstancias sucedieron las cosas o el fenómeno en el que estemos estudiando. El diseño metodológico aplicativo es un diseño más común, es más puntual y nos va a proporcionar más detalles. Permite aumentar la comprensión sobre un tema. Nos va a permitir perfeccionar las preguntas, plantear y las preguntas que vamos a plantear en la investigación que tengamos. Utiliza la recolección de datos, utiliza las variables como artículos publicados que debemos de comparar también y debemos de explicar como su nombre lo dice. Vamos a seguir con el método cualitativo descriptivo. Este método, este diseño metodológico busca definir, clasificar, resumir. No tiene control sobre las variables. Su técnica se basa en la observación y la técnica más usada es la encuesta. En este diseño metodológico, este tiene la característica, voy a repetir, descriptivo. Ya. Vamos a seguir con el diseño metodológico cualitativo descriptivo. Se refiere al diseño de la investigación, a la creación de preguntas y análisis de datos. Busca definir, clasificar, resumir eh, los resultados y describir también de manera rigurosa los fenómenos estudiados. No tiene control sobre las variables. Su técnica se basa en la observación y la más utilizada es la encuesta. La ventaja de este diseño metodológico es que tiene mucha más brevedad a comparación de los otros diseños y permite formular varias hipótesis, nos permite como investigadores abarcar más temas y poder tener variantes mucho más amplias. Pero la desventaja es que si como investigadores no sabemos formular bien las preguntas o el problema o el tema en el que vamos a centrarnos, vamos a tener resultados no confiables. Y al ser la herramienta más usada en este método, la encuesta, debemos de ser cuidadosos con nuestros grupos de personas, nuestros grupos de estudio, ya que las encuestas deben de ser más dirigidas y más específicas con las personas que vayan a participar. Como investigadores debemos de ser cuidadosos y rigurosos al momento de obtener el resultado. Tenemos que aprender a saber plantear las preguntas, a plantearnos los problemas y a ir paso a paso y en orden. Y para finalizar, les dejo esta frase: lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Bueno, chicos, muchas gracias por estar en este taller, por ser parte, por interesarse en el área investigativa que es muy importante para nuestra área, para nuestra profesión, ¿no? Para nuestra formación. No
favor de llenar el formulario de asistencia que se los van a pasar en el link y darla este taller. Pronto espero que nos veamos en otro taller y eso es todo. Muchísimas gracias, doctora, por su disertación. Quedó todo muy claro, un conocimiento muy amplio. Agradecerle por poder estar el día de hoy con nosotros explicándonos este tema muy importante. Esperamos tenerla pronto en próximas disertaciones. Bueno, espérenos unos segundos para enseguida continuar con nuestro siguiente disertante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la espera. Ahora vamos a continuar con nuestra segunda disertante, quien es la doctora Pamela Stephanie Copada Vargas, quien nos va a hablar sobre el tema de técnicas de la investigación. Nuestra querida doctora también ha sido directora del Comité de Salud Pública de la CIEMET UAGRM durante la gestión 2019. También ha realizado diferentes intercambios y pasantías gracias a la CIEMET UAGRM. Para nosotros es un placer que ella esté esta noche acompañándonos para disertar este tema tan bonito. Puede iniciar cuando usted guste, doctora. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Pamela Copaga y es un placer para mí estar en este taller de metodología de la investigación. Y conmigo vamos a ver el tema de técnicas de investigación. Así que podemos comenzar. Bueno, vamos a empezar definiendo las técnicas de investigación. Estas son procedimientos metodológicos que tienen por objetivo la recolección de información de forma sencilla y sistemática. Es decir, que son todas aquellas acciones que nos van a permitir buscar, recolectar y procesar información para así poder realizar nuestro trabajo de investigación de forma fácil y ordenada. Y como se mencionó en la anterior presentación, las técnicas de investigación se van a utilizar en dos tipos de investigación principales, que son la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Vamos a empezar hablando acerca de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es aquella que estudia la realidad en su contexto natural, interpretando los significados de los fenómenos que suceden. Como decía Lacomte, es una categoría de investigación que extrae descripciones a partir de observaciones en forma de entrevistas, de notas de campo, de grabaciones, registros o descripciones. Y esto lo que nos permite es que nuestra investigación se obtenga más que todo información acerca de esta que no necesariamente se realiza de forma estadística. Las técnicas de investigación utilizadas para una investigación de tipo cualitativo van a ser principalmente la observación, la encuesta cualitativa, la entrevista y la discusión grupal. Mencionamos aquí encuesta cualitativa porque también tenemos otro tipo de encuestas que son cuantitativas. Entonces, nos corresponde ahora mencionar cada una de estas, pero antes de explicarlas, quiero recordar que los diferentes tipos de técnicas de investigación tienen tanto sus ventajas como desventajas. Entonces, no consideramos que ninguna sea mejor o peor que otra, sino que cada una tiene sus propias características y que es por eso que es importante que nosotros sepamos cuál nos conviene según el tipo de investigación que vayamos a realizar. Vamos a empezar con la primera, que es la observación. Y esta es la primera porque es una técnica universal y es la más antigua. La observación ha sido ampliamente utilizada por la riqueza de su información y nos permite contemplar el desarrollo de fenómenos sin manipularlos ni modificarlos. Como decía Whitehead, saber observar es saber seleccionar. Y esto nos refiere que es necesario previamente antes de la observación que nosotros nos planteemos qué es lo que queremos observar, ya que una observación sin una planificación adecuada no va a tener mucho interés porque no vamos a saber exactamente qué es lo que queremos ver y nuestros resultados no van a ser 100% fidedignos. Una observación también la podemos clasificar en observación participante y observación no participante. En las observaciones participantes son aquellas que se caracterizan por la presencia de la persona que observa y recoge datos en el medio natural, estando en contacto con los sujetos observados.
Esto quiere decir que involucra que la persona que está observando esté o conviva durante un tiempo definido con el fenómeno que se está observando. Y como podemos ver aquí en esta imagen, eh, usualmente en muchas investigaciones que se realizan acerca de diferentes culturas o diferentes etnias, se utiliza la observación participante para que el investigador esté presente y participe de estas experiencias, ya que no es lo mismo obtener información teórica acerca de cómo cómo es la forma de vida de esta cultura, a presenciarla, poder observar en carne propia cómo se realiza todo, cómo es la cultura, experimentar la comida, nunca va a ser lo mismo esa experiencia. Es por eso que la observación participante se utiliza en este tipo de investigaciones muy frecuentemente y requiere que el observador se involucre en los acontecimientos o fenómenos que está observando. Esto, eh, Esto es importante también porque nos va a llevar a una respuesta, una información que es bastante diversa y bastante enriquecedora, ya que no solo podemos observar una actividad, sino ver todo lo que ocurre por detrás para que esa actividad sea llevada a cabo. Y un ejemplo de esto es aquí que yo estoy poniendo, tenemos un observador que está mirando cómo se desarrolla el lavado de manos en el personal de salud. Y entonces podemos decir que una observación participante va a ser diferente en el caso de que si yo le pregunto al personal de salud cómo se lava las manos, lo más probable es que ellos nos respondan con la técnica de lavados correcta, que es la que nos enseñan en la universidad. Pero si yo observo en primera persona cómo se lavan, es posible que quizás encuentre algunas variaciones, como que, por ejemplo, el lavado de manos no se realice en el tiempo, durante todo el tiempo que es recomendado, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las características principales de la observación participante. Y tenemos su contraparte, que es la observación no participante, y es esta que se caracteriza por llevar a cabo la investigación de una materia u objeto estudiado sin participar en él, ¿no? A diferencia del anterior. Y de este modo se va a conseguir la mayor objetividad posible, ya que no va a haber participación activa con lo que se estudia. Entonces se puede observar un estado natural sin que el observador pueda alterar la naturaleza mediante el simple hecho de estudiarlo. ¿Qué significa eso? Que, como mencionamos, volvemos a repetir, cada tipo de técnica de investigación tiene sus propias características, sus ventajas y desventajas. En la observación no participante, su principal ventaja es que es un tipo de técnica de investigación más objetiva. Esto es especialmente importante en cierto tipo de investigaciones. Como mencionamos, tenemos que saber cuándo elegir algún tipo de técnica. Y va a ser importante principalmente en estudios como los estudios de psicología, estudios de conducta, quizás algunos estudios de psiquiatría, donde necesitamos que el resultado sea lo más imparcial posible y, por ejemplo, que la persona que está observando no interfiera en la respuesta de la otra persona, ¿no? Por eso es que tenemos este tipo de observaciones no participantes, donde no estamos en el lugar de los hechos, pero estamos observando desde lejos, ¿no? Sin intervenir en la respuesta. Sin embargo, también tenemos que mencionar que no todas las investigaciones van a necesitar que una observación sea no participante, ya que, por ejemplo, investigaciones que se realicen en el área de las matemáticas, áreas de astronomía o quizás el área de las ciencias exactas, no siempre necesitan que la observación sea no participante, porque, por ejemplo, las fórmulas matemáticas no van a cambiar si está o no está presente el observador, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que saber qué investigación vamos a hacer y elegir el tipo de técnica. También podemos usar el mismo ejemplo anterior de lavado de manos. La principal diferencia entre una observación participante y una no participante sería que el observador, si se encuentra presente en el momento, puede llegar a influir en que el observado actúe de una manera diferente. Por ejemplo, si se realizan auditorías o si el personal de salud sabe que está siendo evaluado, es más probable que actúe de una forma específica, que trate de actuar de una forma más correcta, o sea, más pulcro, con sus actitudes, con sus procedimientos, ¿no? Y quizás esto no sucede tanto cuando no está siendo observado o evaluado por un superior.
Sin embargo, cuando una observación es no participante, ya el observado, la persona observada actuaría de forma natural, ¿no? Porque nadie lo está mirando. Y en este caso, si quisiéramos identificar las formas de lavado de manos del personal de salud, quizás podríamos recurrir a ver grabaciones de seguridad, ¿no? De esta forma no estamos presentes en el momento de las acciones, pero podemos observar cómo se llevan a cabo. Tenemos luego las encuestas. Las encuestas son otra técnica de investigación que es muy empleada y que también puede utilizarse en investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas. En este caso vamos a empezar a ver sus aplicaciones en las investigaciones cualitativas. Las encuestas cualitativas consisten en encuestas con preguntas abiertas, eso es importante. Son preguntas abiertas ya que estas permiten a los encuestados brindar con una mayor libertad y decir exactamente lo que piensan sobre un tema. Es decir, que la principal característica de las encuestas cualitativas son que nos permiten conocer las opiniones, nos permite conocer las experiencias o los relatos de los encuestados y así generan información a través de un tipo de conversación que permite identificar los temas que se van a explorar más adelante. Como ejemplos tenemos las encuestas que se realizan en forma de papel, que se realizan en forma por internet, online, que quizás se ha popularizado bastante con el uso de Google Forms, y también tenemos encuestas por teléfono. Muchas veces este tipo de encuestas se utilizan para evaluar, ¿no? Lo que es la opinión del consumidor acerca de un producto, la satisfacción del cliente. Entonces podemos observar preguntas tipo, ¿qué le pareció la atención brindada? ¿Qué piensas de nuestro centro de servicio de atención a clientes? ¿No? Para que la persona encuestada tenga una libertad de poder comentar su opinión todo el extenso que quiera, ¿no? Por eso se deja el espacio libre. Y bueno, una diferencia que vamos a ver acerca de las encuestas también va a ser las encuestas cuantitativas, que las vamos a ver más adelante y que vamos a explicar también a más detalle todos los tipos de encuestas, que creo que es bastante importante porque es una de las técnicas de investigación que más se realizan en la actualidad. Tenemos las entrevistas también. Las entrevistas son un tipo de conversación con un fin determinado que es diferente al simple hecho de conversar y es una técnica que se adopta en la forma de de diálogo coloquial. La ventaja que tiene la entrevista es que nos va a permitir obtener información completa y profunda y que nos va a permitir aclarar dudas durante el proceso. Esto es importante porque nos va a permitir que las respuestas sean útiles, porque a diferencia de una encuesta en la que solamente se responden las preguntas, durante una entrevista si hay alguna duda o si una respuesta no ha sido lo suficientemente clara, nosotros podemos formular otra pregunta o reformular la pregunta anterior para resolver estas dudas, ¿no? Eso es lo diferente y lo importante de las entrevistas. Entonces nos va a permitir centrarnos en un tema u orientarnos en un objetivo determinado y así poder obtener respuestas específicas y claras. Y por último, en cuanto a los tipos de técnicas de investigación, en investigaciones cualitativas tenemos las discusiones grupales. Las discusiones grupales son técnicas de investigación que consisten en reunir a un grupo de personas y suscitar entre ellas una conversación sobre el tema que queremos investigar. Esto tiene que estar dirigido o tiene que estar mediado por el investigador o algún personal del equipo de trabajo, que también tienen que tomar notas acerca de todo lo que se dice durante la discusión. Y una de las principales características es que, a diferencia de una entrevista, no solo nos permite obtener una respuesta, sino que nos permite tener diferentes tipos de opiniones, ¿no? Y quizás algo que también la destaca es que muchas veces la opinión de una de las personas puede influir en la respuesta de la otra. Esa es la riqueza de las discusiones grupales. Es por eso que es muy importante que cuando se realizan discusiones grupales, incluyamos a personas que tienen diferentes puntos de vista o diferentes posiciones o perfiles, ya que así vamos a poder tener después respuestas bastante diversas acerca de un mismo tema y eso va a enriquecer nuestra investigación. Por ejemplo, podemos hacer una investigación acerca acerca del riesgo renal en pacientes que tengan una cardiopatía establecida y podemos incluir en nuestra discusión a médicos con especialidad en medicina interna, en terapia intensiva, en cardiología, en nefrología, ¿no?
Entonces vamos a tener diferentes puntos de vista dependiendo de la especialidad de cada persona y eso va a hacer que nuestras respuestas sean más variadas y más enriquecedoras. Bueno, ya abordamos las 4 tipos de técnicas principales de las investigaciones cualitativas, así que vamos a empezar a hablar sobre las investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cuantitativas, tenemos que recordar un poquito que son aquellas que nos permiten contabilizar las características, atributos o elementos o comportamientos del individuo y buscan medir un fenómeno, cuantificar, expresar en cifras los parámetros que se estudian en la población. El objetivo de una investigación cuantitativa siempre va a ser respaldar o refutar una hipótesis. Y este tipo de investigaciones tiene un enfoque que es bastante objetivo usualmente, ya que nos permite la interpretación de datos que suelen ser numéricos o datos estadísticos, ¿no? Es por eso que las técnicas que se utilizan también son diferentes. Y dentro de las principales tenemos las encuestas de este tipo cuantitativas, los cuestionarios y la recopilación de datos. Vamos a empezar con las encuestas y como mencioné, quiero hablar un poco más acerca de las encuestas en esta oportunidad, ya que considero que es muy importante hacer énfasis porque, como mencioné, es uno de los tipos de técnica de investigación que son más frecuentes en su uso en los proyectos de investigación. Así que las encuestas, en este caso las cuantitativas, consisten en un conjunto de preguntas que recopila información a fin de obtener datos estadísticos sobre opiniones, hechos u otras variables. Esto nos quiere decir que esta técnica nos va a permitir recolectar datos, ¿no? A través de una serie de preguntas, que estas preguntas son estandarizadas y hechas de una muestra representativa de la población para obtener una información. Y quiero también hacer una aclaración acerca de las encuestas. Es que me gustaría mencionar que existen diferentes tipos de reglamentos en base al tipo de investigación que realizamos. Y cuando la investigación es de carácter científico o es una investigación para publicación, es necesario que nosotros utilicemos encuestas que tengan preguntas que ya hayan sido previamente validadas y publicadas. Esto quiere decir que nuestros resultados van a ser mucho más veraces y la investigación va a poder ser comparable con otros tipos de investigaciones en la misma área, ¿no? Es por eso que siempre, especialmente para los proyectos de investigación científicos, se solicita que se utilicen encuestas con preguntas que ya hayan sido previamente validadas. Esto está creciendo bastante, sobre todo en los trabajos de investigación en el área de la salud, porque se nos pide que las encuestas hayan sido estandarizadas para así poder hacer un seguimiento de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, si ha sido verificada una encuesta sobre la diabetes en Estados Unidos y nosotros utilizamos esa misma encuesta aquí en Bolivia, vamos a poder obtener información mucho más rica y vamos a poder comparar, ¿no?, las diferencias obtenidas en Bolivia con las de Estados Unidos. Esa es una de las grandes cosas que nos permite utilizar encuestas que ya hayan sido validadas, ¿no? Y pues también es que este tipo de encuestas, para ser validadas, han tenido que ser estudiadas y se ha confirmado que realmente miden lo que se pretende medir, ¿no? Es por eso que siempre se sugiere utilizar este tipo de encuestas para los trabajos que sean científicos. Y vamos entonces a empezar a mencionar acerca de cuáles son los tipos de encuestas que tenemos. En general, las encuestas se pueden clasificar según su tipo de investigación, en cualitativas y cuantitativas, y según los objetivos, en descriptivas y analíticas. Cualitativas son las que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? El tipo de investigación en el que se realizan preguntas abiertas para poder obtener opiniones, obtener puntos de vista acerca de un tema y está orientada a que nosotros podamos identificar qué es lo que piensan las personas, sus motivaciones, sus actitudes frente a algún tema, ¿no? Y las cuantitativas, que son las que vamos a ver ahora, y se basan en la obtención de números y datos. Sus resultados son mucho más fáciles de analizar, porque nos permiten hacer datos estadísticos y sacar conclusiones a partir de ellos. Y cuando vemos las encuestas según sus objetivos, podemos tener encuestas descriptivas, que son aquellas que nos permiten obtener información sobre la situación que se está investigando, y las analíticas que no buscan precisamente describir un problema, sino más bien estudiar, ¿no? Analizarlo y encontrar una posible solución. Bueno, aparte de saber entonces qué tipo de encuesta vamos a realizar,
tanto si es cualitativa o cuantitativa, tenemos que saber que existen muchos tipos de preguntas que se pueden realizar. Y las preguntas se pueden clasificar según diferentes tipos. Según la naturaleza de la respuesta, podemos tener preguntas abiertas y preguntas cerradas. Según el tipo de elección, podemos tener preguntas de elección única, que pueden ser dicotómicas o poliotómicas, y preguntas de elección múltiple. Podemos tener preguntas de tipo ranking, preguntas de tipo escala, como la escala de Likert, la escala numérica y la escala nominal, así que vamos a ir describiendo cada una de estas. Empezamos según la naturaleza de la respuesta. Tenemos preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas preguntas que contesta el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Uno de los principales beneficios de este tipo de preguntas es que el encuestado podrá expresar sus ideas sin limitaciones. Entonces, las preguntas abiertas son aquellas que habíamos mencionado en las investigaciones cualitativas. Y este tipo de información, entonces, es cualitativo porque la persona puede expresar con libertad su opinión, su forma de pensar. Tenemos aquí un ejemplo de pregunta abierta y dice, ¿tienes algún comentario o sugerencia para mejorar nuestro servicio? En este caso, la respuesta que se deja es un espacio amplio y un espacio abierto para que la persona pueda expresarse con completa libertad todo lo que piensa, ¿no? Y esto se diferencia de las preguntas cerradas porque las preguntas cerradas directamente permiten que el encuestado elija entre opciones que ya están predefinidas. Nosotros ponemos las opciones y el encuestado simplemente tiene que elegir entre ellas. La información que se obtiene va a ser fácil para el análisis, esa es una de las ventajas. Entonces nosotros vamos a poder identificar quizás qué porcentaje de encuestados va a elegir cada opción, ¿no? Quizás podemos llegar a una conclusión como que la opción A es más frecuente que la opción B. Y las ventajas van a ser la precisión de este tipo de preguntas, porque son rápidas de contestar, son fáciles de analizar y de visualizar los resultados. Podemos tener aquí igual un ejemplo de pregunta cerrada que dice, ¿a qué departamento de la organización perteneces? Y pone ventas, marketing, IT, finanzas, recursos humanos. Entonces el encuestado va a elegir entre estas respuestas que ya están predefinidas, ¿no? Y como mencionamos, una de las características es que permite realizar el estudio estadístico respectivo, como por ejemplo aquí tenemos otra pregunta de ejemplo que es ¿cuál es tu sabor de helado favorito? Y podemos observar fácilmente que el sabor de chocolate en esta estadística es el que más tiene más frecuencia y podemos observar también que el de chicle es el que menos se ha elegido, ¿no? Esa es la ventaja de las preguntas cerradas, que se utilizan en los estudios cuantitativos y que nos permiten ver a simple vista los resultados estadísticos obtenidos, tanto que pueden ser numéricos o pueden ser simplemente datos, ¿no? Se los puede realizar en forma gráfica y analizar de forma fácil. Según el tipo de elección de la pregunta, pueden ser preguntas de tipo elección única o de elección múltiple. Las preguntas de elección única son aquellas en las que no solamente se puede elegir una opción de entre varias opciones. Y tenemos dos tipos, las dicotómicas y las poliotómicas. En las preguntas de elección única, dicotómicas son aquellas que nos presentan solamente dos opciones posibles y su función es la de separar a los encuestados en dos grupos. Entonces, cada una de las de las respuestas es excluyente entre sí porque solamente se puede elegir una. Tenemos un ejemplo aquí que dice, ¿has comprado por internet en los últimos 30 días? Y solo hay dos respuestas, por eso es dicotómica. Sí y no. Y solo se puede elegir una de las dos respuestas, por eso es elección única. Las preguntas de elección única, poliotómicas, también son conocidas como categorizadas porque permiten tener varias alternativas para que el encuestado elija una que es la más conveniente. Tenemos otro ejemplo de pregunta de tipo poliotómica. Dice, ¿con qué frecuencia utilizas nuestro servicio? Y tenemos varias opciones. Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Y de todas estas opciones, que son varias, por eso es poliotómica, solo se puede elegir una. Por eso es elección única. Tenemos también las preguntas de elección múltiple. Las preguntas de elección múltiple se utilizan cuando las opciones de la respuesta no son excluyentes, es decir, que se pueden elegir varias y por lo tanto el encuestado puede elegir más de una opción, ¿no? Aquí podemos tener otro ejemplo de pregunta de elección múltiple. ¿Qué aspecto consideras que debemos mejorar? Marca todos los que procedan.
facilidad para contactar con el departamento de ventas, plazos de respuesta, eficacia en la resolución de dudas o peticiones, amabilidad en el trato. Entonces, la persona, según su, su percepción de este servicio, va a poder elegir una o varias respuestas. Esa es la diferencia con las de elección única. Podemos también hacer otro ejemplo que quizás si estamos estudiando, haciendo una encuesta acerca de los factores de riesgo de la diabetes mellitus, podemos poner entre las respuestas quizás marcar los que procedan, ¿no? Y sería antecedentes familiares de diabetes, edad mayor a 40 años, sobrepeso, sedentarismo. Entonces la persona tendría la opción de marcar todas las cosas que coincidan con su caso, ¿no? Puede ser una o pueden ser varias o todas, ¿no? Esa es la diferencia entre las preguntas de elección múltiple con las de elección única. Tenemos también las preguntas de tipo ranking. Las preguntas de tipo ranking son aquellas que consisten en jerarquizar las diferentes respuestas, ordenándolas según lo que considere el encuestado. Y es importante delimitar bien las opciones de la respuesta, que sean solo 4 o 5, que es lo recomendable, para evitar confusiones por parte del encuestado. Porque si ponemos mucho más de 5, quizás va a ser más complicado para él poder elegir cuál va primero y cuál va segundo, ¿no? Un ejemplo de pregunta de tipo ranking, aquí nos dice, por favor, ordena los siguientes atributos de tu puesto de trabajo según la importancia que tienen para ti, de forma de que el más importante quede en primer lugar y el menos importante en el último. Y pone opciones: beneficios, oportunidades de crecimiento, compañeros de trabajo, salario, seguridad laboral. Entonces, el encuestado tiene la opción de poder mover una, por ejemplo, si para él es más importante el salario, movería esta y la colocaría primero. Si los compañeros de trabajo quizás es lo menos importante para él, lo mueve y lo pone de último, ¿no? Eso es el tipo de preguntas en tipo ranking. Y tenemos las preguntas en escala. Las preguntas de tipo escala son aquellas que se utilizan para evaluar el grado de intensidad de una característica o variable que se está midiendo, y tenemos tres tipos de escala: la escala de Likert, la escala numérica y la escala nominal. La escala de Likert evalúa la opinión de una persona sobre un tema, un producto o un servicio, y esta evaluación se realiza a través de un cuestionario con un rango de preguntas cerradas. Entonces, tenemos principalmente 5 niveles que se utilizan en la escala de Likert, que son totalmente de acuerdo, que no estoy ni de acuerdo, ni de acuerdo y totalmente desacuerdo. El ejemplo que tenemos aquí es: ¿estás de acuerdo con la siguiente afirmación? La calidad del orador cumplió con mis expectativas. Y entonces la persona puede poner, ¿no? Si cree que está totalmente de acuerdo, no está ni en de acuerdo ni desacuerdo o completamente desacuerdo, se elige alguna de estas opciones, ¿no? Esa es la escala tipo Likert. Tenemos también la escala numérica. La escala numérica, como bien indica su nombre, permite evaluar una característica de forma numérica, y esto puede ser en escalas de 0 a 10 o de 1 a 10 o de 1 a 5. Se utilizan frecuentemente para medir la calidad de una atención. Tenemos un ejemplo aquí de escala, de ejemplos de pregunta de tipo escala numérica. Nos dice, en una escala del 0 al 10, ¿con qué probabilidad recomendarías el servicio a un amigo o a un colega de trabajo? Y la persona tiene que seleccionar 0 y tiene todas las opciones hasta el 10, ¿no? También este tipo de escalas numéricas las podemos observar diariamente en lo que son la práctica clínica, porque nosotros muchas veces lo empleamos para evaluar el dolor del paciente. Y nosotros, cuando queremos evaluar la intensidad del dolor, siempre le pedimos que nos indique del 1 al 10 qué tan fuerte es su dolor, siendo 1 un dolor muy leve y 10 el dolor mayor posible, ¿no? Entonces ahí empleamos una escala numérica porque obtenemos los datos en forma de números. Y tenemos la escala nominal. La escala nominal es similar a la escala numérica, porque emplea también una escala así de rangos, del mayor al menor, pero en este caso va a emplear palabras o frases en lugar de números. Por ejemplo, tenemos escala de tipo nominal, se realizan controles rutinarios de glicemia, azúcar en sangre, y las opciones son todos los días, varias veces al mes, a veces, casi nunca, nunca. Entonces también obtenemos datos casi de la misma forma que una escala numérica. La diferencia es que en vez de utilizar números utilizamos frases. Y eso es todo lo que es importante en cuanto a las encuestas, ¿no? Que mencionamos que son usualmente el tipo de técnica de investigación que más se emplea, y que tenemos que recordar siempre, como mencioné, que no nos olvidemos que tienen que ser encuestas con preguntas validadas, sobre todo para
investigaciones de carácter científico, que son las que estamos estudiando ahora, siempre basarnos en encuestas que ya hayan sido publicadas, porque esto nos va a permitir que nuestra investigación tenga resultados más fidedignos y también que sea fácilmente publicada. A veces cuando nosotros creamos nuestras propias encuestas, cuesta mucho la publicación porque tendría que en realidad pasar por un proceso de validación y verificación que no todas las entidades realizan. Siempre recordar los tipos de encuesta, si es cualitativa, preguntas abiertas, cuantitativas, todas las demás, y elegir el tipo de preguntas según veamos que es correspondiente, ¿no? Podemos también mezclar, colocar, hacer preguntas mixtas, colocar algunas abiertas, algunas cerradas, colocar algunas de elección única, elección múltiple, ¿no? Siempre basándonos en el tipo de investigación que estamos haciendo. Tenemos luego en el tipo de investigación de carácter cuantitativo los cuestionarios. Y los cuestionarios son un conjunto de preguntas que permiten obtener información sobre una o más variables a medir. Permiten mantener la privacidad de los participantes, ya que los cuestionarios pueden ser anónimos o confidenciales. Entonces, estos cuestionarios pueden realizarse durante una entrevista o por medio de correo electrónico, por teléfono o cuestionarios por internet. Y estos suelen realizarse muchas veces cuando los recursos económicos son limitados y se necesita obtener información de muchas personas. Entonces es mucho más fácil enviar cuestionarios que estar realizando entrevistas persona a persona a una cantidad grande. También esto se diferencia de las encuestas, en que las encuestas precisamente de preguntas abiertas, porque la principal función de los cuestionarios es de recopilar información sobre los conocimientos y estos que quieren mantenerse en el anonimato y no sobre opiniones, ¿no? Que las encuestas, como mencionamos, encuestas de carácter tipo abierto, principalmente lo que buscan es la opinión de la persona, ¿no? ¿Qué tal le pareció un servicio? ¿Qué es lo que opina de tal cosa? En cambio, en los cuestionarios lo que queremos buscar es el conocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un cuestionario de metodología de la investigación, pregunta cuál es el punto de partida de la investigación, qué significa investigar, y la persona tiene un espacio para responder libremente. En este caso, no es una encuesta porque no estamos pidiendo información sobre su opinión, sino estamos tratando de evaluar el conocimiento que tienen sobre este tema. Y tenemos también la recopilación de datos. La recopilación de datos también es importante para las técnicas de carácter cuantitativo. Consiste en la revisión de documentos existentes, permite fortalecer la investigación a través de su uso, como por ejemplo de documentos públicos, documentos personales o evidencia física. Los documentos públicos son registros oficiales que van a pertenecer a alguna organización o alguna institución pública. En este caso tenemos, por ejemplo, aquí un informe anual, dice reseña del año 2020. También tenemos informes anuales de hospitales, ¿no? Que quizás en los hospitales públicos podemos obtener un acceso público a estos. Y en los informes de hospitales, por ejemplo, nos puede decir cuántos casos de infección de tracto urinario se han observado en todo el año, cuántos casos pertenecen al sexo femenino, sexo masculino, cuántos casos han sido complicados, cuántos casos se han resuelto de forma exitosa. Entonces, nosotros podemos recopilar datos de estos documentos y hacer nuestra investigación, nuestras estadísticas. También hay documentos personales. Los documentos personales ya son propios de una sola persona, ¿no? De un individuo, y pueden permitirnos ver acerca quizás de su comportamiento, porque tenemos documentos personales como son los antecedentes penales, o en cuanto a salud también tenemos las historias clínicas, ¿no? La historia clínica es solo de una persona y nosotros podemos acceder a ella y sacar información de ella. Quizás nos pueden servir los antecedentes patológicos, poder sacar si tienes familiares con alguna enfermedad, toda información que podemos obtener acerca de una historia clínica, ¿no? Recopilar datos. Y evidencia física también puede ser una fuente de recopilación de datos. En este caso ya sería lo que podríamos obtener son los logros del individuo o de la institución, puede ser un hospital, como por ejemplo el crecimiento monetario. Entonces, en conclusión, esto es lo más importante acerca de las técnicas de investigación. Para hacer una recopilación un poco de la información, lo más importante era recordar que en las técnicas de investigación nosotros tenemos que observar, analizar y procesar la información de forma sistemática y sencilla, por eso tenemos que elegir bien nuestra técnica. Mencionamos que habían técnicas para investigación cualitativa,
que eran la observación, la encuesta cualitativa, que es la de carácter abierto, las entrevistas y las discusiones grupales. Teníamos también las investigaciones cuantitativas, donde mencionamos las encuestas cuantitativas, los cuestionarios y las recopilaciones de datos. Y siempre recordar, como mencionamos, que en las encuestas tenemos que tener mucho cuidado en utilizar encuestas que ya hayan sido validadas, sobre todo si nuestra investigación es científica. Utilizar también el tipo de preguntas adecuado a nuestra investigación. Preguntas abiertas si la investigación es cualitativa, preguntas cerradas si la investigación es cuantitativa. Y también no olvidar algo que mencioné al principio, que es que no hay ninguna técnica que sea mejor que otra, que todas tienen sus ventajas, sus desventajas, todas tienen sus características, y lo más importante es que nosotros podamos identificar la apropiada para nosotros y nuestra investigación. Eso es todo, muchas gracias y espero que si alguien tiene alguna duda, hagan las preguntas para que posteriormente las respondamos. Gracias, buenas noches. Muy bonita toda la disertación, doctora Pamela. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, esta noche con nosotros, explicándonos sobre las técnicas de investigación, ya que estas son muy importantes para nosotros, ya que somos estudiantes del área de salud y siempre debemos estar actualizándonos. Bueno, en unos segundos más, chicos, vamos a continuar con nuestra tercera y última disertación del día. Así que enseguida continuamos. Muchas gracias por la espera. Continuamos con nuestra última disertación de esta noche, que va a estar a cargo de nuestra queridísima doctora Alejandra Ajuacho Adávalos, quien nos va a disertar el tema de plagio y citaciones. Ella tiene un currículo muy amplio, ha sido nuestra presidenta de la CIEMED UASM durante la gestión 2018. También fue miembro honorario de la CIEMED UASM durante la gestión 2021. Ha sido asesora de la CIEMED UASM también durante esta gestión 2022 que estamos culminando. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Le damos la bienvenida. Puede iniciar cuando usted guste. Muy bien, empezando el tema de lo que es el plagio. Vamos a empezar la siguiente, hablando de lo que es el concepto específicamente de plagio. Plagio o copiar, ¿cuál es la gran diferencia entre esos dos? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de plagio, nos referimos directamente a realizar las copias exactas de lo que nosotros queremos o lo que hemos nosotros investigado en alguna bibliografía para colocarla en nuestro propio trabajo o proyecto de investigación. El adueñarnos o el copiar exactamente lo mismo que encontramos sin tener ninguna modificación, sin tener ningún parafraseo, sin realizar más que un copy y paste de todo lo que nosotros estamos investigando y adueñarnos y apropiarlos como propio al presentarlo en nuestro propio trabajo de investigación, incurre en lo que es el plagio. Entonces es importante determinar cuántos tipos o cuál es la diferencia entre copiar un párrafo, entre pegar una imagen encontrada en internet, entre copiar un caso clínico y presentarlo como personal en algún evento, o incluso entre lo que es más común, que sería copiar las fotografías de algún libro y directamente pegarlos como en nuestros propios trabajos. Aunque realicemos todo lo que es la parte teórica y finalmente todo lo que queremos presentar en nuestro proyecto, pero seguimos copiando y pegando una imagen encontrada en un libro, en un texto o en internet, entonces igual mantenemos el tema de plagio. Para diferenciar entre un copiado y una clonación o un plagio completo, nosotros vamos a realizar estas dos clasificaciones. El copiado y pegado, que es como se ve en el ejemplo, se ven dos párrafos tomados de la misma fuente,
aparecen sombreados del mismo color y con el mismo número, y a diferencia de lo que más adelante vamos a hablar, que es la clonación, el texto de un copiado no representa el 100% del trabajo. Quiere decir que si nosotros tomamos un texto de un libro sin poner una referencia o sin detallar de dónde específicamente estamos dando o obteniendo ese escrito, aparece directamente como un texto copiado. No significa que realicemos una apropiación del proyecto y lo presentemos como tal, pero aún incluimos en el tema de un plagio. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la pantalla podemos ver que las zonas con remarcado rojo y azul representa a lo que habría sido la diferencia entre lo que la persona que realizó este proyecto copió o plagió, marcado con rojo, y luego ya realizó un comentario personal o un párrafo personal de autoría propia en la que trata de camuflar lo que es el copiado o el plagio. En este caso no es un 100% del trabajo, solo sería un 52%, pero mantiene lo que son las normas de copia y plagio. En el caso de la clonación, en este ejemplo, todo el trabajo va a mostrar un 99 a 100% de similitud con relación a otro trabajo presentado ya dentro de las mismas características. El texto copiado se va a mostrar totalmente marcado del color rojo porque todo va a provenir de una misma fuente. Eso quiere decir, cuando al momento de investigar realizamos o encontramos un trabajo similar al nuestro, con el mismo nombre de tema, pero postulado o presentado en otra revista de otro país, en otro idioma o en otro lugar fuera de nuestro entorno, lo copiamos, lo mantenemos, lo convertimos en Word y lo presentamos cambiando solamente el nombre del autor como un propio. Es una clonación total. Entonces, como habíamos mencionado, el 99% de todo el trabajo va a estar exactamente marcado porque es una clonación de un trabajo. Entonces, las recomendaciones es que si uno copia y pega, vayamos o aprendamos a usar lo que son las comillas, a remarcarlos con una sangría y específicamente a mencionar la fuente en la que nosotros estamos encontrando esto. Y en el caso que nosotros parafrasemos, también es importante mencionar la fuente. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos en la pantalla, dice, Goldman, en 99, describe la emoción como los sentimientos y pensamientos, estados biológicos, psicológicos, etc. Entre paréntesis, vemos lo que es la imagen de la página 34, de lo que viene a ser nuestra fuente. Entonces, importante mencionar la fuente, usar comillas o usar sangría. En el siguiente ejemplo vemos que igual realizamos lo que es la mención específicamente del autor de donde hemos conseguido o sacado este párrafo, su año de edición, de postulación de su libro, de su caso clínico, etcétera, y la página en la que hemos encontrado. Entonces es importante que para evitar o incurrir en que nuestro proyecto sea observado como copiado, como plagiado, usemos las comillas, usemos la sangría y mencionemos la fuente. Algo que incurre bastante y se incurre comúnmente es en el tema de copiar las imágenes a un trabajo. Cuando nosotros realizamos, si bien la parte teórica con propia autoría, realizando nuestros propios conceptos o lo investigado, detallándolo con nuestras propias palabras, pero mantenemos el hecho de copiar la imagen de un texto, igual incluimos en lo que es el tema del plagio. Entonces, para poder referenciar correctamente las imágenes, que es lo más común introducir en nuestros proyectos, necesitamos seguir 5 pasos específicos. El primero es el número, colocar el número de la imagen, colocar el título de la imagen, poder copiar o presentar la imagen que estamos buscando, adherir una leyenda y una nota. Entonces, para mencionar estos 5 pasos de cómo correctamente referenciar las imágenes, vamos a realizar un ejemplo.
Muy bien. Entonces, vamos a buscar. Vamos a realizar aquí un ejemplo. Perfecto. En el que vamos a copiar una imagen. Por ejemplo, entonces decíamos que el primer paso para colocar es el nombre de la imagen o el número que va a tener. Imagen 1. Imagen 1. Luego, seguidamente, necesitamos colocar el título. Entonces vamos a colocar aquí una imagen. Vamos a copiar esta. Muy bien, entonces vamos a copiar esta imagen que encontramos en ese texto. El texto habla sobre específicamente la rubiola. Encontramos esta imagen, es lo que estamos investigando. Vamos a realizar el copiado. Perfecto, entonces el primer paso decíamos que era colocar la imagen, el segundo paso darle un título a la imagen, que es lo que vamos a hablar sobre, por ejemplo, las lesiones epidérmicas o dérmicas en la rubéola. Entonces colocamos la imagen que vamos a poner, adherir lo que va a ser la nota. En este caso hablamos de un rash cutáneo de característica de la rubéola. Estamos describiendo, haciendo una nota de qué es lo que está viendo la imagen y por último ver lo que va a ser la leyenda que necesitamos realizar. Si es extraída de, tomada de qué sector, de qué libro. Por ejemplo, este libro vamos a verlo que el libro se llama Enfermedades del Cuerpo Humano, sexta edición de Carol D. Tamparo. Entonces colocamos la pastesta, enfermedades del cuerpo humano. Enfermedades del cuerpo humano, coma, sexta edición. Entonces el autor era Tamparo, punto, enfermedades del cuerpo humano, punto, sexta edición, y la fecha publicada 2018. Perfecto.
Entonces, los 5 pasos: enumerar la imagen que estamos realizando, poner el título de la imagen que estamos copiando, poder recién agregar la imagen que hemos encontrado, agregar la nota de la descripción de lo que vemos en la imagen y la importancia de realizar el tema de la fuente. Entonces ponemos fuente. Tampara, por medio del Cuerpo Humano, sexta edición 2018. Incluso podemos agregar página 27, ejemplo. Entonces, en la correcta fuente o mostrar lo que va a ser el realizar cómo poder copiar sin incluir en lo que va a ser los plagios, es lo que necesitamos saber en lo que es más común, que son las imágenes. Entonces, pasamos a la diapositiva que veíamos. Los 5 pasos: número, título, imagen, leyenda y nota. Entonces, ahora que sabemos cómo referenciar las imágenes, vamos a entrar en lo que es una forma de que podemos nosotros referenciar todo lo que encontremos como fuentes de información. Las normas que mayormente se conocen están relacionadas con el formato APA, que también es conocido mundialmente, o en el caso específico y más relacionado con la parte de la medicina, el formato Vancouver. Entonces vamos a presentar el formato Vancouver. ¿Cuál es este? El formato Vancouver fue creado, se podría decir, gracias a que en 1978, en una reunión de editores de revistas médicas en Vancouver, Canadá, este grupo reunido, que posteriormente conforma lo que es el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas, deciden detallar o normar todas las formas comúnmente aceptadas para poder hacer las referencias. Si bien ya es mundialmente conocido el formato APA, entonces este formato Vancouver se ajusta más específicamente a cuando nosotros queremos realizar referencias de revistas médicas, de casos clínicos, de tesis, de proyectos de investigación. Entonces, más relacionado con el ambiente de la medicina. Posteriormente, este grupo Vancouver es lo que realiza la NML, que es la guía de Citing Medicine para poder citar. Entonces, si en algún momento, al momento de ver programas para poder hacer referencias, mencionan la guía NML, tiene las mismas características que el formato Vancouver. Entonces, hablando sobre estas específicas, entramos en el tema de las citas. Por ejemplo, existen las citas que podemos realizar mientras hacemos el texto. Colocamos un párrafo y al punto seguido realizamos una cita, ya sea directa o indirecta. Por ejemplo, en esto de las citas es importante, o su característica del formato Vancouver, es que se realice paréntesis, se pueda realizar también por medio de superíndices, por medio de corchetes, o en el caso de las citas directas, que vamos a ir directamente a mencionar la página o el libro, pues realizamos específicamente con página. En cambio, si nosotros realizamos unas referencias al final de todo lo que va a ser el proyecto, entonces una hoja aparte, vemos que la hoja de referencias debe tener un listado enumerado, debe tener un orden correspondiente al de las citas que hemos colocado en el texto, y debe tener, a diferencia de los otros estilos, como habíamos mencionado, los autores, o al momento de mencionar autores de las referencias, no van a ir separados por estas siglas, por la I o la Y, sino que en el formato Vancouver, una de las características principales es que estos autores o los nombres van a ir separados solamente por comas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos citar? Las citas en el texto se acompañan de llamadas consistentes en números ordenados de manera consecutiva según se vaya realizando estas citas en todo el documento. Por ejemplo, vemos aquí en el ejemplo, si una cita de una obra, si se cita una obra más de una vez, va a seguir conservando el mismo número. Entonces, introducción. Copiamos lo que habíamos dicho en diciembre del 2019, un buen número de pacientes con los síntomas, etcétera. Copiamos lo que habíamos encontrado y realizamos entre corchete
La cita relacionada siempre ordenada de manera consecutiva, como es la primera en citar, la primera fuente, entonces colocamos un no, y porque el mismo texto estaba encontrado en otra fuente, colocamos, por ejemplo, el 2. Entonces, todos estos órdenes que van llevando, vamos realizando en el momento de citar para después direccionarnos a la referencia específica, se va a realizar o va a conservar el mismo número. Si después encontramos otro párrafo que viene de la misma fuente, entonces volvemos a colocar, por ejemplo, como en esta aquí. Aquí vemos que está el párrafo, pero entre paréntesis está el 36. En el siguiente párrafo está hablando de la referencia o la cita 24, también de la cita 28, de la 37 y de la 40. Es decir, que en el formato Vancouver nosotros podemos citar más de una vez las referencias que tengamos de acuerdo a cómo vayamos avanzando en el trabajo. Entonces, como mencionábamos, ¿qué tipo de citas podemos realizar? Entonces hay dos, las citas directas y las citas indirectas. Entonces se suele hacer citas indirectas generalmente sin mencionar a los autores, como vemos aquí en el ejemplo. Me realiza el tema del copiar lo que había mencionado, lo que había encontrado, y entre corchetes solo tenemos dos números. Entonces, al referenciar solo los números, no es necesario colocar o mencionar los autores como en el formato APA, por ejemplo, después de cada frase. En cambio, cuando realizamos citas directas, estas citas, en caso de que sea necesario incluir un párrafo exacto, podemos mencionar, por ejemplo, el comité, en este caso, el International Committee of Taxonomy of Beggars, de donde habían encontrado todo esto. Podemos mencionar siglas, podemos mencionar nombres, podemos mencionar fuentes de revistas, etcétera, siempre colocado entre paréntesis, y el cual la mención que realicemos entre paréntesis no debe superar las 5 líneas. Y efectivamente después de esto realizamos después el número de las, entre comillas, el número de la cita para que nos direccione directamente a la referencia. Entonces, si nosotros queremos realizar citas sin necesidad de incluir palabras, párrafos, nombres o frases, podemos realizar. Si no, si es necesario, de acuerdo a lo que nosotros hablemos, colocar. Entonces, aprendamos a cómo podemos nosotros referenciar. ¿Cómo referenciar los libros? Necesitamos, para poder referenciar los libros, mencionar primeramente el nombre del autor. Nosotros aquí tenemos el libro, Brain Fables, tenemos el nombre del autor, Alberto Eastby, tenemos el nombre del libro, el lugar en el que se ha publicado, la edición, la editorial y el año. Entonces, nosotros colocamos, para poder empezar a realizar la referencia de un libro, primeramente el nombre del autor, siempre las primeras su apellido y aquí su nombre abreviado. Por ejemplo, en este caso, Alberto Spy. Entonces colocamos Spy, el apellido, a la inicial del nombre Alberto. También hay otro autor que sería Stacher B, Benjamin Stacher. Entonces, coma, como habíamos dicho en el formato APA se pone I, en cambio en el formato Vancouver solo va a estar separado de este libro. El título, recién colocamos el punto seguido, el título del libro, que sería Brain Fables, The Hidden History of Neurodegenerative Disease and the Blueprint to Conquer Them. Entonces, el nombre del libro, punto, el subtítulo, que es como en este caso, punto, la edición. Por ejemplo, el número de edición se coloca en los casos en los que no sean única edición, que no sea la primera. Entonces, el número de edición, punto, el número del volumen del libro, si es que este trabajo está en más de un volumen, si este libro tiene más de un volumen, punto, el lugar de publicación, que en este caso sería en Cambridge University Press. Y por último,
Entonces, lo característico de empezar a citar con Vancouver es que los nombres de los autores no van a estar separados por una I ni ningún signo, solamente por una coma, de que seguidamente necesitamos colocar el nombre del título, la edición, si es que es primera, segunda o solo es única, el volumen, si es que el libro tiene siguiente, cómo referenciar capítulos. En el caso de que nuestra investigación esté basada solamente en la bibliografía de un libro o saquemos distintas frases de distintos capítulos de un solo libro, entonces, ¿cómo nosotros podemos mencionar? Necesitamos realizar, uno, de nuevo, la importancia de colocar el nombre del autor del capítulo, colocar punto, por ejemplo, en este caso, el capítulo 28, Anatomía y Psicología, de Julian Roca. Entonces, el nombre del autor, Julian, Rocajo. El nombre del libro o del capítulo, Anatomía y Psicología, punto. Aquí está el nombre del capítulo. La editorial o el editor, en este caso lo encontramos como Irving, JL Editor, editor B relacionados. El título del libro, que en este caso sería una compañía de ciencia, tecnología y medicina en Antigua Grecia y Roma. Entonces, el título la diferencia de lo característico que vemos aquí, por ejemplo, es que en este sector vemos que cuando nosotros conseguimos un libro que está en formato PDF, que lo hemos encontrado en internet, es importante realizar el remarco entre corchetes de que el libro lo estamos sacando de internet. Entonces ya no va a tener una editorial física, ya no va a tener el libro físico, entonces mencionar eso. Y por último, como es un libro sacado de internet, al final debemos colocar, después del número de páginas, según el ejemplo, debemos colocar de donde estamos sacando el libro. Entonces, más adelante vamos a entrar específicamente en los detalles de cómo referenciar cuando se trata de libros o de cosas que se encuentran en internet. ¿Cómo referenciar, por ejemplo, el tema de los títulos de revistas? Para este caso, cuando encontramos, por ejemplo, en las revistas Sevier, revistas que vayan publicando todo esto, que comúnmente como médicos o en el área de la medicina encontramos bastantes información en revistas, entonces es importante que cuando nosotros busquemos esa bibliografía aprendamos a referenciar. No es lo mismo referenciar un libro físico de un libro en internet y mucho menos de una revista. Entonces vamos a necesitar para referenciar el título de una revista, primero, siempre con el formato Vancouver, el nombre del autor, autor A, autor B. Generalmente las publicaciones en revistas llevan más de un solo autor. Entonces el autor A, el autor B, etc. El título del artículo, por ejemplo, aquí vemos los autores que habían realizado esta publicación. El título, vacunación, estrategias para combatir el nuevo coronavirus COVID-2. Entonces, el título del artículo, el título de la revista, que en este caso la revista es Life Science, revista de Ciencias de la Vida, y por último, las fechas de la publicación, ya sea volumen, número, páginas, etc. Entonces, habíamos visto que el título era bajo estrategias para combatir el nuevo coronavirus, el Life Science y la fecha de publicación junio del 2020. Por último, las páginas 12, 25, 6, 1, 9 y el DOI, que es el DOI, que era lo que habíamos mencionado, el link donde habíamos encontrado, que encontramos igual en este sector de lo que son las revistas. Entonces, cuando encontramos publicaciones en revistas,
número de la revista que estamos revisando, la fecha de publicación, las páginas que estamos referenciando y el DOI, que se encuentra siempre en la esquina inferior de todos los artículos de las revistas. Entonces, es importante, la mayoría de las revistas o nuestras fuentes que encontramos están en internet, entonces necesitamos colocar lo que es el DOI o link. Ahora, los títulos de los journals, de las revistas, tienen que ser abreviadas según el catálogo de la National Library of Medicine, el NLM, que era lo que habíamos mencionado. Cuando nosotros encontramos las normas de referenciar NLM, llevan las mismas características que el formato Vancouver. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar, ver si nuestra revista está realmente mencionada o está en el catálogo oficial de la NLM? Pues encontramos en este link. HCBP, NSBI, del gobierno, de los journals, específicamente para ver si las revistas que hemos encontrado son oficiales o está dentro del catálogo. Encontramos en la búsqueda de avance, vemos la categoría de revistas, ingresamos el título de la revista y buscamos. Si no se encuentra dentro de lo que es la página del NLM, entonces incurrimos en que no está oficialmente como una revista científica. Necesitamos aprender que todo lo que nosotros queramos introducir en nuestros protocolos, introducir en nuestros trabajos, deben estar oficialmente reglamentados, deben estar revisados por pares, deben estar aceptados para que sea una información fidedigna de colocar. Entonces, por tal motivo, si nosotros referenciamos un título de una revista que hemos encontrado, debemos buscarla en el catálogo de la NLM. Por ejemplo, en el caso de referenciar más autores, que era lo que habíamos mencionado, casi todos los trabajos presentados en revistas van a llevar más número de autor A, B, C, D, E, F, etc. Cuando ya incluye más de todo esto, la frase es común con lo que es el punto APA, en el que separado de las comas entre el apellido y nombre de cada autor, colocamos, pues ya para no colocar toda la fila de los autores, colocamos ed al. Entonces, importante mencionar al menos uno, si es que hay más de 8 o 9 autores, entonces es importante mencionar unos 4 o 5 o directamente el ed al. ¿Ya? El título del artículo que habíamos encontrado, el título de la revista, la fecha de la publicación, número quede con una mala imagen o una mala visualización, colocar el ed al y siempre al ser encontrado en internet, colocar el DOI. En el caso de las tesis, generalmente este tipo de referencias no son muy comunes en el ambiente de la medicina, sin embargo, universidades o incluso revistas de otras universidades a nivel América o mundiales, que realizan o colocan lo que son estos proyectos. Entonces, si nosotros nos encontramos con que no es un libro, nuestra fuente de información, no es una revista, no es un caso clínico, pero sí es una tesis, necesita también tener sus características. Entonces, siempre en la universidad que lo realiza, el título de la tesis, qué tipo de tesis es, si es una maestría, tesis de pregrado, tesis de posgrado, los autores, la ciudad y año. Entonces, para poder referenciar necesitamos, primero, autor A, o realizar el nombre del autor, seguido de un punto, el título de la tesis, que es lo que se encuentra acá. Por ejemplo, en este caso, autor Carranza S., el título de la tesis, factores biosociales y frecuencia de consumo de alcohol en el rendimiento académico de universitario.
de universitarios, entre corchete siempre especificar el tipo de tesis. No es lo mismo realizar una tesis de pregrado con una de posgrado. Entonces, siempre especificar el tipo de tesis de maestría, en este caso de un posgrado, colocar seguida la ciudad donde hemos encontrado esto, donde se ha publicado esta tesis, que en este caso sería Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo, el año de publicación, y como es una tesis internacional, como lo hemos encontrado en internet, siempre colocar el URL o el handle de todo lo que hemos encontrado o dónde lo hemos encontrado esta tesis. Entonces, cuando nosotros queremos referenciar ese tipo de cosas, buscar qué tipo de tesis es, dónde ha sido publicado, en qué universidad, y poder ya realizar la correcta referencia de este tipo de información. ¿Qué pasa si nosotros queremos referenciar páginas web? Generalmente cuando realizamos protocolos de investigación en pregrado, nos encontramos que la mayoría de nuestras fuentes de información, como habíamos dicho en el ámbito de la medicina, está relacionada con revistas y muchas veces con ahora el formato de página web. Páginas que actualizan sus datos y van colocándolo de acuerdo a sus sociedades científicas o sociedades internacionales que necesitamos pues referenciar también de forma correcta. Para poder referenciar una página web necesitas saber primeramente el nombre del autor, por ejemplo Ashley Hagen. Entonces el nombre del autor Hagen, Ashley. El título de lo que estamos referenciando, que sería Antimicrobials and COVID-19, estrategias para tratar la pandemia, ¿no? Entonces copiamos el título, lo colocamos entre corchete el internet. Es importante, nunca dejemos de colocar en referencias encontradas en web la palabra internet para mencionar. El nombre de la página web, que en este caso sería The American Society of Microbiology, punto y coma, el año en el que ha sido publicado esto, el 2020, y por último, la fuente o el link o el URL donde hemos encontrado esta página web. Entonces, si nosotros queremos referenciar web, que es lo típico, lo característico, colocar entre corchete internet, colocar el nombre de la página web y su año, y el URL que estamos buscando. Como habíamos dicho, muchas revistas científicas están en internet. Necesitamos colocar el URL, pero ¿cuál es la diferencia entre colocar o referenciar un journal, una revista de internet con una página? Es que, como habíamos mencionado, el journal, debemos revisar si esa revista está en el catálogo de la NLM antes de decidir referenciarlo, y en el caso de la web, pues colocar el tema de internet. Finalizar el tema de las referencias Vancouver, que era lo más característico que podemos aprender a referenciar. Hay un programa que se relaciona bastante y es de uso mundial de ley. Este programa es un programa que lo podemos descargar en internet, configurarlo en nuestros portátiles, computadoras, y se va a anclar directamente al documento Word, para que cuando nosotros realizamos o decidamos trabajar nuestras referencias, nuestros proyectos, pues al momento de escribir, por ejemplo, escribimos aquí, colocamos la cita indirecta, le colocamos el número de la cita de la referencia que vamos a colocar, y en nuestra página de referencias bibliográficas, pues cuando pongamos el número 1 y nuestra citarlo de esa forma correcta. Si bien hemos aprendido cuáles son los pasos en estos, este programa de Mendeley lo va a directamente grabar todas nuestras referencias para que se nos sea mucho más fácil, para que esté anclado. Por ejemplo, entramos en nuestro Word y en la parte de referencias buscamos directamente insertar la citación. Entonces insertamos la citación con el logo de Mendeley
y nos permite poder agregar todos esos datos que habíamos mencionado para que cuando nosotros sigamos editando nuestro trabajo y coloquemos el número de la cita, automáticamente Mendeley lo pueda colocar de acuerdo al formato que se debe realizar, que ya está pregrabado. Entonces, una herramienta de ayuda que nos va a poder indicar cómo programar todo esto es el uso del Mendeley. Entonces, para finalizar y agradecer, es importante reconocer que aprender a referenciar, ayudar a investigación que sean mucho más limpios, que no incluyamos en lo que es el plagio. Del área de la medicina, del área de la salud, podamos aprender a usar un formato que nos ayude siempre en todo lo que nosotros publicamos. Entonces, podríamos finalizar con eso para cualquier duda o pregunta de aprender a usar Mendeley. Bueno, muchas gracias, doctora, por su tiempo, por la explicación del tema. Todo quedó muy claro. Muchas gracias también a todos los presentes que estuvieron con nosotros el primer día de hoy de nuestro taller de metodología de la investigación. Nos queda un día más, que es el día de mañana, así que esperarlos a todos igual a la misma hora para poder continuar con los temas que nos faltan. Por favor, hacerles acuerdo que no se olviden de llenar el formulario de asistencia, en el cual ustedes deben poner las palabras claves que se fueron mostrando durante las disertaciones en la pantalla. Así que cualquier duda no se comunican, ya sea con María José o con mi persona. Esperarlos el día de mañana y que tengan una bonita noche. Eso sería todo. Muchas gracias.